El profesor Silfredo Rivero presenta. La base de la trigonometría fue un triángulo rectángulo. En todos los triángulos rectángulos tenemos dos catetos y una hipotenusa. De allí que el Pitágoras, el triángulo de Pitágoras, el teorema de Pitágoras establece que llamados X un lado, el otro Y, vamos a cambiar, vamos a colocar a este Y, este X, y este lo podemos llamar S. Son letras que a la final no significan mucho, sino colocarle un nombre a cada cateto. Este se llama el cateto X, este se llama el cateto Y este sería la hipotenusa. En este caso le pusimos el nombre de S. Puede llevar cualquiera de las letras del abecedario, e incluso una letra griega o un nombre como Carlos, Juan y Petra. Son simplemente identificadores. Bien. El teorema de Pitágoras establece que la suma de los catetos, en este caso los dos catetos, acá tenemos el triángulo, el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados, entonces tengo los catetos, serían definidos, los catetos serían la X y la Y serían los catetos. Y vamos a definir por hipotenusa, en este caso la letra S. Ahora, ¿cuáles son las características o las propiedades que tiene cada uno de ellos? El caso de los catetos son los dos lados del triángulo que miden, que forman un ángulo de 90 grados. En este caso son estos dos, aquí está el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estos dos son los catetos. La hipotenusa es el lado del triángulo que está al frente del triángulo rectángulo. Es decir, que si pasamos una línea recta entre el punto de contacto entre los dos, el punto de intersección entre los dos catetos del cuadrado que formamos para indicar el ángulo recto, tendríamos que corta la hipotenusa. La hipotenusa en este caso nos damos cuenta, y en todos los casos, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de los triángulos rectángulos. Muchas veces queremos hablar de catetos en otro tipo de triángulos. Los catetos solamente existen si el triángulo es rectángulo. En el caso que el triángulo no sea rectángulo, no se puede hablar de catetos ni de hipotenusa. Bien. Entonces, tenemos que los ángulos son 3 en un triángulo. Es decir, tenemos uno, este que está indicado ya, que sería el ángulo recto. Es decir, ese ángulo mide 90 grados. Y los otros dos son de otra medida. Para este caso le voy a colocar una letra a esto, una letra griega, alfa, y a esto lo voy a llamar tita. Dos letras griegas para colocarle un nombre a cada ángulo. Cuando estemos hablando del ángulo de alfa, estamos hablando del ángulo que corresponde a esta punta, a este extremo. Cuando estemos hablando del ángulo tita, estamos hablando de este otro extremo. Trigonométricamente se definieron funciones trigonométricas. Entre ellas está el seno, el coseno, el tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Cada uno de ellos fueron definidos en base a catetos y a hipotenusa. Los catetos, en el caso del seno de un ángulo cualquiera, en este caso alfa, habla de un cateto opuesto y habla de una hipotenusa. Es cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa, en este caso y en todos los casos, vamos a ver que está al frente del ángulo de 90. En este caso tiene un nombre y se llama S. Los catetos son X y Y. El opuesto para alfa es el que está al frente. Es decir, que el ángulo alfa está entre el lado S, que es la hipotenusa, y el cateto X, que no es
en este caso, para alfa no es el cateto opuesto. Para alfa el cateto opuesto es Y. Y para tita el cateto opuesto es X. Es decir, que el ángulo, el cateto opuesto va a depender de la referencia que se tenga del ángulo. En nuestro caso, como con el cateto opuesto va a ser para alfa, el cateto opuesto es Y. Entonces en este caso sería Y sobre la hipotenusa que se llama S. En este caso, entonces el seno de alfa sería igual a Y entre S. Si hablamos del coseno, el coseno del mismo ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para nuestro caso son dos catetos. Si conocemos el ángulo opuesto para alfa es Y. El cateto adyacente es el otro cateto. Sin embargo, es siempre el que tiene contacto con la línea que nos indica qué ángulo estamos midiendo. En nuestro caso alfa estamos tocando un solo cateto, porque el otro lado se llama hipotenusa. Entonces en nuestro caso el cateto adyacente de alfa es el que está cerquita, que es el X entre S. Y eso nos permite calcular cualquier función trigonométrica siempre y cuando tenemos claro que el cateto opuesto es el que se encuentra al frente y el adyacente es el que toca la línea de medición o la que nos indica cuál ángulo corresponde. Si continuamos con el ángulo, vamos a continuar con el otro ángulo, lo colocamos por acá. En este caso, para tita, vamos a resolver igual. Vamos a determinar el seno de tita sería igual. Sigue con la misma ecuación del seno de cualquier ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el cateto opuesto, ¿para quién? Para tita. El cateto opuesto para tita se llama X. Entonces sería X sobre la hipotenusa, siempre es la misma. Para todos, cada vez que tengamos el mismo triángulo. Entonces el seno de tita sería igual a X entre S. Que X corresponde al cateto opuesto y S es la hipotenusa. Si hablamos del coseno de tita, tendremos que es igual la misma ecuación, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso nos va a arrojar como el cateto adyacente para tita es X es el opuesto, Y es el adyacente, sería Y sobre la hipotenusa, que para ambos casos es S. Bien, pudiéramos ubicar otra ecuación, pero lo que queremos que quede claro es que siempre el cateto opuesto y adyacente es relativo, es decir, depende de cuál sea nuestro punto de referencia, o en este caso los ángulos de referencia. Para alfa es 1, para alfa el cateto opuesto es Y, y para tita el cateto opuesto es X. De igual manera, el cateto adyacente para alfa es X y el cateto adyacente para tita es Y. Están indicados allí. Espero que les sirva.